vamos a iniciar con el tema que se llama por fe y para fe. Es un tema muy interesante y yo sé que va a ser de mucha edificación para nuestras vidas. Amén. Nuestro texto base lo tenemos en Romanos capítulo 1, verso 17, que dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Como introducción, escucha, tenemos aquí esto. Introducción dice: ¿cuántos saben que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe? Entonces la mayoría de nosotros sabemos esto, que la justicia de Dios se ha revelado por medio del Evangelio, por fe y para fe, ¿ok? Pero la pregunta es, ¿cuántos hemos sido llamados, sí, por fe? Y la mayoría de nosotros podemos decir que todos hemos entendido que hemos sido llamados a vivir por fe. Pero el punto no es ese, sino el punto es entender para qué sirve el para fe. Porque una cosa es el ser salvos por fe, que ahorita vamos a aprender, y otra cosa es ser llamados para fe. Pues Dios nos ha salvado por fe o por la fe, pero el propósito es que vivamos en el para fe. Hemos sido llamados para la fe, para vivir en la fe. ¿Ok? Sigo. Punto número 1. Hermanos, reconozcamos que se nos ha enseñado que fuimos llamados por fe y a vivir por fe. Y el para fe, ¿en dónde queda? Pablo nos dice en 2 de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces, aquí la Escritura nos está diciendo, el Espíritu Santo por medio de la vida de Pablo, que nos tenemos que examinar a nosotros mismos si estamos en la fe. Entonces, una cosa es haber sido llamado por fe, por medio de la fe, porque ya hemos visto que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y otra cosa es, como dice aquí, que nos examinemos a ver si estamos en la fe. No quiere decir nada más a ver si llegamos a Cristo, sino a ver si estamos viviendo en esa fe que ahora decimos profesar. Y Pablo es a lo que nos invita, a examinarnos si estamos en esa fe. Entonces es lo que vamos a aprender, a examinarnos si estamos viviendo en esa fe a la cual hemos sido llamados. Escucha, entendamos que una cosa es haber sido llamado por pura gracia, por medio de la fe, y otra es ser llamado para fe o para vivir en la fe de Cristo. Punto número 2. Ahora entendamos bien que una cosa es haber sido salvos por gracia, por misericordia, es decir, por medio de la fe, y otra es ser llamado para fe, es decir, para ejercer y vivir en la fe de Él, según Romanos 1:17. En Romanos 1:17 el apóstol declara y dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces la única forma en que Dios va a manifestar que la justicia de Él está operando en ti y en mí es que nosotros empezamos a vivir en la fe. Si nosotros no manifestamos la justicia de Dios, no estamos viviendo en la fe, porque la única forma de vivir en la justicia de Dios es en la fe. ¿Por qué? Porque la fe va a producir obras justas, obras que van a manifestar que hemos sido justificados y que estamos en esa justicia. De otra forma, la fe no se puede manifestar, porque la fe se manifiesta por medio de obras. Y esas obras tienen que denotar la justicia de Él imputada a nuestra vida. Amén. Escucha, el Evangelio testifica que la salvación la recibimos por fe, pero el propósito no termina ahí, sino ahí inicia todo el propósito, pues el para fe nos enseña que hemos sido llamados para ejercer la fe de Él en las palabras de Él, para que vivamos o experimentemos lo que Él nos concedió, es decir, para que experimentemos su vida, su poder, su amor y su dominio en nosotros y a través de nosotros. Entonces no se trata nada más de ser salvos por medio de la fe, sino hay un llamado, y el llamado es para fe,
es decir, para ejercer la fe de Él, ejercer su vida, ejercer su poder, ejercer su amor y ejercer su dominio. Son cosas que tienen que estar desarrollándose en nosotros y también a través de nosotros deben de ser impartidas a quienes nos rodean o manifestadas a quienes nos rodean. Punto número 3. La Biblia nos enseña que primero somos justificados por gracia. Estoy recalcando para que se nos vaya quedando. Hemos sido justificados por gracia por medio de la fe, según Romanos 1:5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego de haber sido justificado por gracia por medio de la fe, ¿sí? Debemos de entender que por medio de esa fe es que empezamos a reinar en vida. Dios nos justifica por medio de la fe, nos otorga la fe y por medio de esa fe nosotros tenemos que empezar a reinar en vida. Escucha, esto lo encontramos en Romanos 5:17. Romanos 5:17 dice: pero si por la transgresión de uno reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces nosotros hemos recibido por Jesucristo la gracia y el don de la justicia, y eso lo recibimos por medio de la fe, para ejercer esa misma fe. Ahora aquí Pablo lo está diciendo: por uno entró la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, en este caso por Jesucristo. Jesucristo nos otorgó la fe por medio de esa gracia, y ahora por medio de esa fe nosotros podemos reinar en vida sobre todas las circunstancias, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones. Amén. Ejerciendo poder, amor y dominio propio. Si lo creemos, lo podemos vivir. Si no lo creemos y dudamos, entonces no estamos viviendo en la fe, sino estamos claudicando en la fe, es decir, minimizando el poder de Dios. Por medio de la fe hemos sido justificados. Fuimos por medio de la fe salvos. Pero la cosa no termina ahí. Ahí empezó todo. Porque cuando fuimos justificados por la fe, se nos otorgó la fe. Y en ese momento ya no solamente somos justificados por la fe, sino en ese momento estamos llamados para ejercer su fe. Ese es el para fe. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces solamente nos han enseñado que somos salvos por fe. Pero el para fe, el llamado para fe, no nos los han enseñado. O sea, el llamado para aprender a vivir en la fe de Él, no. Nada más sabemos vivir por fe, por gracia, por misericordia, por lo que Él nos dio. Pero no se nos ha enseñado a aprender a vivir en el para fe, en poder, amor, dominio propio, en virtudes que nosotros tenemos que desarrollar en esa fe, creyendo que sí se puede. Es decir, hay dos llamados, uno para llegar a Cristo por medio de la fe y otro para ejercer la vida de Cristo por la fe, por medio de esa fe. Bueno, continuamos. Punto número 4. Tenemos que aprender a vernos y declararnos como la imagen misma de Jesucristo por medio de la fe. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces aquí la Escritura nos está revelando, ¿sí?, que nosotros, hay una obra que en nosotros ya hay una obra consumada. Desde el momento que llegamos a Cristo, se consumó una obra, y es la obra de Jesucristo. El problema es que no la conocemos o no la creemos. Y la Biblia nos está diciendo que a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Entonces nosotros ya hemos sido llamados, ya hemos sido justificados y ya hemos sido glorificados.
Aunque lo de glorificados a su imagen y semejanza todavía no está por completo. Eso será la resurrección. Pero nosotros en vida tenemos que vernos así, como Él nos declara. Hijos santos, perfectos, completos, amados, con poder, con amor, con dominio propio. Porque si no nos vemos así, si no nos declaramos así, entonces difícilmente vamos a poder manifestarnos de esa manera. ¿Por qué? Porque entonces no estamos ejerciendo la fe de Él, llamando las cosas que no son como si fuesen. Y en este caso sí son. Sí son porque Él lo declaró, nada más que nosotros no lo vemos en el diario vivir. Pero no lo vemos porque no lo hemos conceptuado de esa forma, ¿sí? Y no lo hemos creído con nuestro espíritu. Solamente es un concepto teórico. Entonces tenemos que realmente asimilarlo con el espíritu para poder empezarlo a vivir en vida y no solamente experimentarlo en muerte. Debemos de tener claro que Dios no se olvidó de llamar, justificar y glorificar a sus hijos, aunque esto de glorificar aún no se ha manifestado por completo. Esto lo encontramos en Romanos 17:22. La gloria que me diste, yo se las he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces aquí Jesucristo nos está diciendo que Él nos dio una gloria. Esa gloria es el Espíritu Santo que nos fue impartido para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. De otra forma, no podemos ser conforme a la imagen de su Hijo si no es por el Espíritu. Y entonces, si ya tenemos el Espíritu, podemos ejercer el parafe, o sea, el llamado a vivir en Él, ejerciendo el poder en Él, el amor en Él, las virtudes en Él, la justicia en Él, la santidad en Él. Amén. Y de que se puede, solamente hay que creerlo y empezar a practicarlo para que se pueda manifestar, se pueda desarrollar y entonces puedan ver en nosotros la gloria que Él ya nos otorgó por medio de su Espíritu. Amén. Jesús es el primero en dar ejemplo de llamar las cosas que no son como si fuesen. Él dijo, la niña no está muerta, Lázaro aún vive. Así es que nosotros tenemos que aprender a confesar lo que está escrito, no meramente por lo escrito, sino porque nuestro espíritu ya se impartió esa realidad. Y por cuanto se impartió esa realidad, yo la tengo que creer y la tengo que confesar. Pero si no estoy convencido, no la puedo creer y mucho menos la puedo confesar. Lo veíamos en la otra lección. Si yo confieso nada más de labios, no sirve. Yo tengo que confesar algo que creo. Y creo algo de lo cual estoy convencido. Y esa convicción la produce la fe. No es una convicción humana, es la fe operando en mí. Porque he sido llamado para fe, para ejercer esa fe en Él. Amén. Pablo nos dice en Romanos 8:3, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por tanto, somos más que vencedores en Cristo Jesús, y nada nos puede separar de Él. Entonces aquí la escritura es bien clara, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él ya nos ha entregado su vida. Ahora lo que nos resta a nosotros es creerla que la tenemos y que se puede desarrollar y que podemos vivirla, pero la vamos a vivir solamente en la fe, ejerciendo ese llamado. De otra forma no se puede. En Él somos más que vencedores porque ya estamos completos. Esa obra ya está consumada, Él lo dijo, consumado es, no hay nada que hacer. Lo único que hacer es desarrollar esa virtud que nos fue otorgada por el Espíritu Santo. Amén. Punto número 5. Todo el sistema religioso enseña a vivir por fe, es decir, esperando a que Dios nos conceda las cosas, pero ha olvidado enseñar el para fe, es decir, el cómo hacer que las cosas sucedan. Entonces, una cosa es esperar a que las cosas sucedan, ahí estamos hablando del por fe, y otra cosa es hacer que las cosas sucedan. Ese es el para fe. Escucha, la información correcta nos lleva a vivir por la palabra, es decir, por remas.
no meramente por lo que está escrito, es decir, por un logos. De esta forma, no prestamos atención a lo que se ve y a lo que uno siente. Entonces, si nosotros vivimos por lo meramente escrito, siempre vamos a depender de lo que vemos y de lo que sentimos. Pero si nosotros aprendemos a vivir por la palabra revelada, por lo que llega a nuestro espíritu, por lo que salió de la boca de Dios, no vamos a prestar atención a lo que vemos o a lo que sentimos, porque la convicción no viene por algo meramente escrito, la convicción viene porque fue impartido a nuestro espíritu por el Espíritu. Así es como funciona el para fe. El por fe funciona por lo escrito y el para fe funciona por la palabra, que no es lo mismo. Una cosa es caminar sobre lo escrito y otra cosa es caminar por la palabra. Cuando lo escrito se hace carne, tú caminas por la palabra, pero mientras la palabra no se hace carne, tú caminas por lo escrito. Y ahí es donde nosotros fracasamos y tropezamos, porque lo escrito es teórico. Y la palabra es vida, es espíritu y es vida. Y a veces nos confundimos en ello y por eso no vemos la manifestación del poder de Dios en nuestra vida. ¿Ok? Ahorita voy a seguir explicándolo. Continúo. Con la revelación y la palabra de Dios se aprende a ver lo invisible y a creer y confesar o hablar conforme a lo que está escrito. Y entonces luego vienen los milagros, pero como fruto de la revelación y de vivir en el para fe. Entonces yo recibo la palabra y confieso la palabra conforme a lo que está escrito. Y entonces se va a manifestar el poder de Dios en mi vida y a través de mi vida. Escucha, porque recibí una palabra en mi espíritu, mas no porque la estoy declarando simplemente porque está escrita. Y muchos de nosotros no recibimos la palabra, simplemente declaramos lo que está escrito. Pero en el espíritu estamos huecos, estamos vacíos. Esa palabra la dudamos, por lo tanto no opera, no imparte vida. Es una palabra muerta, seca, sin sustancia. Pero cuando nosotros confesamos la palabra que está escrita, después de haber recibido la impartición del Espíritu en nuestro espíritu, es decir, después de haber recibido la palabra nosotros directamente, entonces es como la palabra tiene vida. Y va a generar esa vida y se va a manifestar en nosotros, en nuestro diario vivir. ¿Ok? Escucha. La palabra no se manifiesta por el simple hecho de obrar o accionar conforme a lo que esté escrito, sino accionar por la palabra que salió de la boca de Dios para ti y para mí. Entonces la palabra se manifiesta cuando viene de parte de Dios. Muchos de nosotros copiamos modelos, copiamos actos proféticos, copiamos acciones que están en la Biblia, de impartir aceite, de impartir sal, de declarar cosas, de poner piedras, etcétera, etcétera. Hacemos actos proféticos y no estoy en contra de ello. Pero todos esos actos proféticos que hacemos tienen que venir de un rema, no de un logos. No solamente porque lo vi en la Biblia y entonces lo voy a copiar y lo voy a hacer en fe. Eso no es hacerlo en fe. ¿Me explico? Hacerlo en fe es porque salió de la boca de Dios y entonces vas a ver resultados inmediatos, como esos hombres que lo hicieron, que vieron resultados inmediatos. No solamente declararon la palabra, hicieron eso y pasó tiempo y nunca sucedió nada. No, ellos lo hicieron, pero al momento sucedieron las cosas, porque venía de un rema de parte de Dios y no de un logos. ¿Ok? El hombre interno no se conforma a la fe solo por recitar lo escrito de memoria, si no seguiríamos en la ley y entonces por demás murió Cristo. Escucha, nuestro hombre interior, lo que somos en sustancia, no se conforma a Cristo por meramente recitar lo escrito. El hombre interior se conforma a Cristo cuando está escuchando a Cristo, cuando está escuchando una palabra que viene directamente de Él. Porque esa palabra se recibe en el Espíritu y el Espíritu está siendo edificado. Pero si nosotros no nos preocupamos por recibir una palabra que venga de parte de Él, entonces solamente estamos recibiendo palabra escrita, palabra de hombre. Y lo que se edifica es nuestro entendimiento, pero nuestro espíritu queda sin fruto.
Y se va a ver en el diario vivir que estamos sin fruto. Ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Sigo. El yo interno se conforma a la palabra cuando la oye y se identifica con esa palabra. Por eso su espíritu es conforme a lo escrito y no por la pura repetición teórica. Entonces, para que yo me conforme a lo que está escrito, tiene que haber una identificación con esa palabra. Y cuando yo me identifico con esa palabra, o sea, yo soy uno con esa palabra, quiero vivir esa palabra, quiero vivir conforme a esa palabra, quiero ser esa palabra se va a hacer carne. Pero si yo no me identifico con esa palabra, yo no me identifico con lo que Dios demanda, con lo que Dios pide, con que yo me conforme a su imagen y semejanza, con que yo no me haga amigo del mundo, entonces esa palabra en esa palabra no tengo una identificación. Y por lo tanto esa palabra no se hace carne, se hace infructuosa. Y aunque yo recite y declare lo que está escrito no opera en mí. Porque no hay una identificación en mi espíritu de esa palabra. Por eso Cristo no se forma, porque la mayoría de nosotros no nos identificamos con la palabra, no la recibimos. Sabemos en la mente que es palabra de Dios, pero en nuestro espíritu la rechazamos. Teniendo oídos, los cerramos. Eso es lo que pasa, y la palabra no opera así. Necesitamos tener un oído atento, es decir, un corazón abierto, sensible, que puede identificarse con esa palabra para que la palabra haga su efecto en nosotros. De otra forma no se puede. ¿Ok? Segunda de Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. También nosotros creemos, por lo cual también hablamos. Entonces aquí la escritura nos está diciendo que tenemos el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, pero no porque nos aprendimos lo escrito, no porque recitamos lo escrito, sino porque hemos recibido su palabra. Y entonces nuestro espíritu está conformado a lo que está escrito. Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces la palabra imparte un espíritu cuando la oímos y nos identificamos con ella. Y esa palabra, esa identificación, crea vida en nuestro espíritu. Y por lo tanto entonces podemos vivir en esa palabra porque nos identificamos con ella. Nos hicimos uno con esa palabra. Voy a poner un ejemplo. Nosotros decimos, Señor, te pido que me ayudes a perdonar. ¿No? Yo sé que tú puedes ayudarme a que yo pueda perdonar. Tú estás esperando a que Él haga algo en fe, a que Él venga y lo haga. La diferencia es que tú digas, Señor, yo sé que tú me has dado amor y sé que tengo que perdonar a esta persona y en tu nombre yo la perdono. Yo no me puedo permitir tener rencor, tener resentimiento porque tu amor está en mí. Y lo haces. No esperas a que Él venga. Ok. Continuamos. Punto número 6. Vivir en la fe o ejercer el llamado para fe requiere no solo de entender y creer teóricamente que tenemos el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, sino se requiere que en la realidad práctica nuestro espíritu sea conforme a su palabra y no meramente a lo escrito. Yo me tengo que conformar a su palabra, o sea, al impulso que el Espíritu Santo me está guiando a hacer. Porque si yo me conformo a lo meramente escrito, la mayoría de las veces no vamos a obrar conforme a lo escrito. Pero cuando yo siento el impulso de Dios que me guía a perdonar, a amar, a evangelizar, a ir a ayudar al necesitado, etcétera, etcétera, es un impulso, o bien una palabra de parte de Dios que me está diciendo lo que tengo que hacer. Ahí es donde yo me tengo que mover en el para fe. Amén. Y si yo me muevo en ese impulso, estoy obrando en la fe del Hijo de Dios.
Pero si yo empiezo a pedir confirmación y empiezo a decir, no, pues es que eso no es para mí, que después Dios me hable, entonces estoy en el por fe, esperando a que Él haga las cosas. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Escucha, voy a poner un ejemplo de esto. Debemos de aprender a estar sintonizados a una frecuencia. Como ejemplo, imaginemos que tenemos la frecuencia de radio 1.1. De lo contrario, no escucharemos nada si estamos en la 1.2. Por ello no hay un desarrollo espiritual y madurez en Cristo, pues estamos escuchando la palabra de hombres y no la de Él. Y no nos damos cuenta de ello, porque no hay una resonancia en nuestro espíritu, es decir, una identificación en Él con esa palabra. Por ello no hay desarrollo espiritual ni madurez, y por ello no producimos fruto. Entonces, si yo estoy sintonizado en la 1.1 y Dios está en la 1.2, por más que yo recite y recite esa palabra, escucha, no va a producir nada en mí. Porque yo tengo que estar sintonizado en la 1.2. O sea, mi mente recita la palabra, se la sabe teóricamente, pero mi espíritu no la quiere vivir. Entonces no hay una sintonía real. Estoy en la 1.1 y Dios demanda que mi espíritu esté dispuesto, identificado a vivir esa palabra para que entonces haya esa sintonía o esa resonancia. Y es cuando entonces estoy en la 1.2. Pero mientras yo no quiera vivir esa palabra, aunque la diga, no opera. Porque en mi interior realmente no la quiero vivir. ¿Por qué? Porque sé el compromiso que lleva. A lo mejor yo la quiero vivir ahorita porque necesito la solución a un problema, a una circunstancia. Y es cuando entonces vemos un milagro, porque nos sintonizamos de momento. Pero al rato, ¿qué pasa? Volvemos al mismo estado porque nos desintonizamos. Seguimos viviendo en nuestra vida porque nada más nos sintonizamos por necesidad. Y vimos la manifestación, vimos la gloria de vivir en esa palabra, por obedecerla en ese momento, por querer estar bien delante de Dios. Pero el problema es que regresamos a nuestro estado. Nos desalineamos del propósito de Dios. Dejamos de hacer carne esa palabra. Y así entonces no se puede. ¿Ok? Hermanos, estamos llamados a vivir en el parafe, creyendo y hablando conforme a lo que está escrito. Entonces, estamos llamados a vivir en el parafe, pero no solamente vivir en el parafe, sino confesarlo y declararlo. Y muchos de nosotros solamente confesamos, declaramos, pero no lo vivimos. O sea, no estamos viviendo como Él quiere que vivamos, creyendo que sí se puede vivir como Él quiere. Entonces, no vivimos como debemos de creer que podemos vivir, pero sí declaramos las bendiciones, la prosperidad, la sanidad, la liberación. O sea, eso sí lo creemos, pero el poder vivir, eso no lo creemos. Entonces, hay que vivir en el parafe y también hay que declarar lo demás conforme a lo que está escrito. Tenemos que ser congruentes en nuestro diario vivir y en lo que estamos confesando, declarando. ¿Ok? Segunda de Corintios 10:8 dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces, lo que nosotros como predicadores tenemos que anunciar, declarar, es que la palabra no solamente está en tu boca, la palabra está en tu corazón. Y si la palabra está en tu corazón, se tiene que ver una manifestación. La Escritura dice que el que oye la palabra es el que produce fruto a 30, 70 y a 100. Tenemos que aprender a que la palabra se haga carne. Y se hace carne cuando practicamos esa palabra en fe, creyendo que sí se puede vivir en esa palabra. Amén. Si la palabra meramente escrita tuviera poder, hace rato dije, ¿para qué vino Cristo? Ya teníamos la ley. ¿Sí me explico? Pero la ley estaba carente de vida.
La letra no tenía espíritu. Lo que le vino a dar vida a la letra fue el espíritu, fue la obra de Cristo en la cruz. Y si nosotros queremos vivir una vida en el espíritu, entonces la palabra escrita va a operar en nosotros. Pero si nosotros no queremos vivir una vida en el espíritu, aunque nos sepamos los textos de memoria, seguiremos en el mismo estado. Porque no estamos repelando la palabra escrita, estamos repelando el espíritu. Teniendo oídos no oímos. Nos estamos cerrando a lo que el espíritu quiere hacer. Pero el punto es desde cuándo la letra tuvo vida, desde cuándo la letra tuvo espíritu. Por eso, desde Cristo para acá, si no entonces hubiéramos seguido con los mandamientos de hombres nada más, con la ley de Moisés. Todos esos mandamientos no tenían poder, solamente condenaban pero no vivificaban. Esa era la gloria de la ley, condenar pero no vivificaba. Llega Cristo y ahora la ley no solamente imparte un conocimiento y una condenación, ahora el mandamiento puede producir vida. Pablo dice, producía muerte, pero ahora la palabra, como está cargada del Espíritu, produce vida.